cuando no tenemos límites, la convivencia es muy difícil. Entonces, ¿el autoritarismo es bueno? El autoritarismo, si solamente respeta al adulto, no es bueno. Será fácil en los primeros años, pero el precio que vas a pagar va a ser muy grande. Ojo, cuidado, porque a veces, tratando de ser amigo de tu hijo o de tu hija, te estás privando de tener un padre o una madre. Cuando el maestro confía en el alumno, cuando sabe que el alumno que tiene delante tiene grandes capacidades y tú como maestro te lo crees, vas a cambiar tu mirada hacia él. Cada vez hay más niños y niñas que están creciendo solos o con una niñera que se llama móvil. Hoy en día, con los datos que tenemos sobre la mesa, las altas capacidades no son un cociente intelectual, porque hay muchos otros factores que afectan, porque al final la alta capacidad es un potencial que tú tienes, que puede cristalizar o no. Evidentemente tienes que confiar totalmente en esas personas. Y esto evidentemente tiene que ser algo mutuo. Es decir, el profesorado tiene que confiar por supuesto, en los alumnos, tiene que confiar en los padres. Es que nunca sabemos a quién le vamos a cambiar la vida. Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de A Contracorriente. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que me habéis pedido mucho, que creo que también hay que darle voz porque, aunque suene muy bien, muchas veces también deriva en situaciones delicadas, y estamos hablando de tanto el TDAH como de las altas capacidades, ¿vale? Los invitados de hoy son expertos en divulgación sobre altas capacidades y no me enrollo más. Os doy paso ya. Gracias por venir, Elisa y Francisco. Muchas gracias a ti. Gracias claro. a ti por invitarnos, claro. Lo primero que suelo preguntar a los invitados para poner en contexto es ¿qué os ha traído hasta aquí? Es decir, contadme un poco cuál es vuestra historia, por qué estáis en el proyecto actual, etcétera. Uf, ¿cómo empezamos? Pues habría que pensar desde dónde ponemos el punto de origen, ¿no? Nos vamos a 2016, momento en el que estoy embarazada de nuestra tercera hija. Tenemos 5 hijos en total. Es el embarazo más creativo que tenemos, ¿Sí? Sin duda. Es una anticipación de lo que va a ser Lucía en la vida. Y no me dejaba dormir demasiado. Entonces, es verdad que ya habíamos pasado por varias situaciones familiares complicadas. Yo cuando me quedo embarazada del primer hijo me despiden de la escuela infantil en la que estoy trabajando. O sea, que lo que para él es que le bajan el IRPF y gana más, para mí significa una carta de despido. Sí. Más 4 mujeres. 4 mujeres. La despiden a mitad de curso. Entonces supuso un antes y un después. Supuso una crisis importante en nuestra familia y lo que en principio fue un disgustazo porque, bueno, tuvimos que denunciar. Yo fui la quinta embarazada a la que despedían, pero la primera que denunció, evidentemente ganamos. Digo ganamos porque nuestro primer hijo fue a su primer juicio con 27 días. Pues eso que en principio fue como un detonante malo en 2012, luego resultó ser el mejor de los regalos porque nos permitió que nuestra vida fuera como mucho más tranquila, más en calma y que todo lo que yo sabía de magisterio pues lo pudiéramos aplicar en casa. Entonces nuestra casa se convirtió en una pequeña aula montessoriana donde, bueno, pues disfrutábamos de un ritmo de vida mucho más slow. A los 14 meses nos quedamos embarazados del segundo, eso fue en 2014 cuando nació el segundo, y con la tercera pues supuso un detonante brutal porque fue como expandir al mundo eso que nosotros estábamos haciendo con nuestros 2 hijos anteriores. Y a partir de ahí fue cuando nació Educar en Calma. Educar en Calma, sí, porque antes yo recuerdo que Elisa, con esa decepción y bueno, como esa crisis, ¿no? que supuso su despedida, tras haber estudiado magisterio y haber dedicado todo su tiempo con mucha ilusión y además con buenas notas también. Sí, publicando artículos y haciendo cosas muy chulas. Pues era como, por decirlo de alguna manera, la sociedad te echa, ¿no? Te penaliza por ser madre. Una sociedad, claro, que está representada en esta pequeña empresa que fue la que decidió no contar con ella. Y entonces, esta desilusión, sí que ya, como has dicho, pues fue como todo lo que yo sé lo voy a transmitir a mis hijos, ¿no? Lo voy a dedicar en casa, voy a hacer que mis hijos realmente se puedan nutrir de todo aquello que sé. Pero efectivamente fue en el 2016 cuando todo ese proyecto que quedaba como muy en casa, nunca mejor dicho,
Es como vamos a expandirlo al mundo. Vamos a salir al Elisa mundo. ya había empezado con un blog y ella había, bueno, pues en sus ratos ahí mientras que Teta y dormía en los pequeños, pues, bueno, muy creativa. Pero en 2016 nace Educar en Calma y es un proyecto que ya tiene otras dimensiones. Sí. Me parece espectacular. De hecho, quiero que también expliquéis algo que habéis comentado ahora, que es el método de enseñanza Montessori, ¿no? En plan, que ahora se escucha bastante, hay bastantes colegios que están optando por ese método. ¿Podríais explicarle a alguien que no tenga ni idea de lo que es el Montessori en qué consiste? Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio. Me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo en matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Bueno, el método Montessori se basa en todo el legado que nos dejó, en todos los estudios que nos dejó la doctora Montessori. María Montessori fue, si no la primera médico italiana, porque a veces hay datos ahí como confusos, pues fue de las primeras. Fue una pionera hace ya más de 100 años que nos dejó pues un montón de materiales, recursos y sobre todo una mirada hacia el adulto que está acompañando a los niños muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a tener en las aulas. Y fundamentalmente María Montessori se basa como en 3 grandes pilares: en tener un ambiente preparado, es decir, que ese ambiente en el que los niños van a ser acompañados esté adaptado a sus necesidades, ¿vale? Esto de las sillas altas con las piernecitas colgando, no, en Montessori no se utilizan. Se utilizan materiales totalmente adaptados a sus manitas, a sus piernecitas, a que ellos puedan tener esa ansiada autonomía, ¿no?, que todos los adultos queremos, nos gustaría y que en la infancia también se tiene. Luego se basa en que tengamos a ese adulto que acompaña como un adulto preparado, que esté formado y que tenga una mirada totalmente respetuosa con el aula, con los niños, con las necesidades y con lo que es el respeto mutuo, que a veces esto se nos olvida y si quieres luego trabajamos esta parte de qué es una educación respetuosa. Y luego se basa fundamentalmente en entender cómo es la mente del niño. Si no sabemos que los niños van a pasar por distintos momentos y que su mente, sobre todo en los primeros 6 años, es absorbente, estamos perdiendo grandes oportunidades. Entonces, bueno, combinando estos 3 grandes pilares, pues es donde nos encontramos una metodología basada en la ciencia, porque María Montessori no dejó de ser científica, fue médico. Entonces, bueno, ella utilizó todo lo que iba aprendiendo en la primera Casa Bambini en Italia, que la fundó ella, con niños que estaban totalmente desahuciados. Desahuciados de la sociedad. Claro, y del sistema educativo que se llevaba entonces, consiguiendo que mejoraran sus resultados, incluso superando a sus propios compañeros de nivel. Entonces, esto nos muestra y nos demuestra cómo cuando tú acompañas a los niños realmente como necesitan, cuando tú les proporcionas lo que ellos necesitan y cuando tú crees en la infancia, el resultado solamente puede ser uno, que es llegar hasta la luna. Sí, yo creo que es como llevar el efecto Pigmalión Sí. llevado al aula, ¿no? Confiar. Es un pedazo de, o sea, de forma de explicar lo que estáis diciendo, pero
voy a ser muy pesado. Explica también un poco lo que es el efecto Pigmalión, porque yo soy muy friki del tema. En plan, he leído mucho libro de desarrollo personal, etcétera, pero sé al 100% que va a haber gente que nos va a estar escuchando que no tiene ni idea de lo que es. Sí, nada, brevemente, evidentemente se puede buscar información y ampliáis, pero fue un experimento que se hizo en aula que a día de hoy quizá no, esta práctica no estaría bien vista, ¿no? Porque consistió en que llegaron unos inspectores al aula, hicieron unas pruebas a los alumnos al inicio de curso. Esto no tenían conocimiento los profesores, los maestros que había en el aula, no tenían conocimiento de este experimento que se estaba haciendo. Y se hicieron unas pruebas para determinar pues, el nivel de los alumnos. A los pocos días llegaron estas pruebas, se entregaron a los profesores, a los maestros, y aquellos alumnos que a priori no tenían a ojos, ¿no? A ojos de los maestros, no tenían como grandes capacidades ni tenían garantía de que fueran a obtener éxito en el curso, pues resulta que aparecían en el listado como los primeros alumnos con mejores notas. Bien, pues los maestros extrañados de esta valoración, bueno, pues se pusieron a trabajar y resulta que al final del curso, esos alumnos que aparecían en la tabla, en la parte alta de la tabla, pues realmente obtuvieron muy buenos resultados, mejor que los compañeros. No, es que Y, me parece un experimento hiper interesante, te y lo después juro, se ¿eh? reveló que efectivamente aquella prueba no había servido de nada, es decir, era un paripé. Por eso digo que hoy en día no sería aceptada porque, bueno, pues es como utilizar a los niños. No sé si quizá los que fueron utilizados fueron los maestros, ¿no? Eh, Bueno, se desmontan muchas cosas. pero claro, era una manera de decir, cuando el maestro confía en el alumno, Ujú, cuando sabe que el alumno que tiene delante tiene grandes capacidades y tú como maestro te lo crees, vas a cambiar tu mirada hacia él, claro. vas a cambiar tu forma de trabajar. Te vas a dedicar de una manera distinta a como lo harías con el prejuicio de que, bueno, pues tengo estos alumnos que son unos desastres, que no estudian nada, que no trabajan nada, porque al final proyectamos, ¿no? Mm, sobre nuestros niños, sobre los alumnos, sobre nuestros hijos, sobre las personas, evidentemente. mm. Entonces, bueno, pues este experimento fue muy, muy interesante porque demostró que realmente la mirada que tú dirijas hacia los niños va a determinar en muchos casos el Claro. resultado de su trabajo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo trabajo en la parte de infantil, pero él sí que trabaja en secundaria y bachillerato. Y claro, yo me imagino entrar en un aula, y es desde mi imaginación, él lo podría decir más con el dato científico y veraz de lo que pasa en un aula real. Pero yo me imagino la típica clase americana donde entras y hay chavales, ¿no? Con el codo encima del casco de la moto, como déjame en paz, ¿no? Otra vez, y que de repente te digan que ese alumno que está como apático, que no quiere saber nada, que está, pues eso, con el codo encima del casco, ese tiene un potencial brutal. Pues claro, quizá cuando levanta la mano y empieza a preguntar y dice, yo no he entendido ese problema, la respuesta que recibe del adulto ya no es un, si hubieras estado atento, te hubieras enterado, pero como estás aquí con tu casco que no te importa nada, yo paso de explicarte nada. Claro, de repente se encuentra con un docente que dice, ostras, si esta persona que me han dicho que es súper inteligente no lo ha entendido, quizá mi forma de explicarlo no ha sido la más adecuada. Y claro, esto hace que tú reacciones, bueno, más que reacciones, que respondas de otra manera, porque ya tienes una percepción de la realidad y una interpretación distinta. Y esto realmente es lo que cambia las situaciones en nuestros días, ¿no? Así que sí, yo me imagino siempre esa situación y digo, ¿cómo cambiaría la vida si todos los docentes que estamos en aula y las personas en general, que no tienen por qué estar en aula, pero tenemos niños a nuestro alrededor, empezáramos a ver el comportamiento de la infancia no desde esa mirada peyorativa de que molestan o de que es que son y es que hacen y les falta educación y en tiempos de antes no, esto no se permitía, sino que ahora entendemos que hay cerebros que son neurodivergentes,
Hay personas que luego es muy gracioso como en los adultos, ¿no? Te dicen, pues yo estudié la oposición caminando, ¿no? Mientras me iba de paseo. Claro, porque tienes una forma de aprender basada en el movimiento. Entonces, a través del movimiento conectas mucho mejor. Hay gente que es auditiva, hay gente que necesita grabarse y volver a escucharse, hay gente que es de leer. Qué bueno sería si a los niños también les permitiéramos ver qué necesitan ellos para dotarlos de esas herramientas. Y creo que eso es un concepto que parte de nosotros, que somos los que estamos en contacto con ellos. Totalmente. Y muy relacionado con esto, realmente me ha venido, mientras me estabais contando todo esto, un libro que me leí que me gustó mucho, que se llama Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca, que es el primer acuerdo es el poder de las palabras, ¿no? En plan de qué importante es, ¿no? Utilizar bien nuestras palabras hacia el resto de la gente porque siempre corres el riesgo de que se las crean. Es decir, tanto si son buenas como si son malas, lo que estás diciendo tú. Si yo a un alumno le digo es que siempre eres tú, es que siempre estamos igual, es que no sé qué, y esto se repite lo suficiente, quizás corres el riesgo, ¿no? De que ese alumno se acabe creyendo el problema, ¿no? De decir, Buah, es que soy una persona conflictiva, soy no sé qué, soy no sé cuándo, si se acabe como siendo una profecía autocumplida, ¿no? En plan de como me han dicho siempre esto y me la acabo creyendo, al final me comporto como tal, ¿sabes? Y la verdad es que me parece muy importante lo que estáis diciendo de... Yo como docente, de hecho, lo intento, ¿no? Muchas veces cuando el alumno no entiende algo, antes de pensar que ha sido problema del alumno, intento reformular yo mi forma de trabajar, de decir, bueno, va, quizás no has utilizado la mejor forma para llegar a que lo entienda. Me parece interesantísimo, de verdad. Sí, hace unos días, vamos, estamos ahora finalizando evaluación. Entonces, bueno, pues vienen los alumnos al aula y vienen pues con sus notas de otras asignaturas y te comentan y ves sus ánimos o desánimos. Y el otro día me permitió la ocasión poder hablar con ellos a propósito del decálogo del profesor, del buen profesor. Y dentro de estas 10 indicaciones o ítems, que evidentemente son, tenemos varios, ¿no? Podemos encontrar varios por Internet, pero uno de ellos, como tú dices, es tener la capacidad de poder explicar algo de otra manera distinta. Porque cuando el alumno no entiende, que no sea solamente, bueno, es que te lo he dicho ya 7 veces o es que vuelvo a repetirte igual. Tendré que, yo soy el docente, tengo que tener la habilidad y la capacidad para poder explicarlo de otra manera distinta que pueda adecuarse a su situación, capacidad, etcétera. Y uno de los ítems también es el respeto al alumno. Entonces, a propósito de los 4 acuerdos, palabras, evidentemente, palabras positivas, palabras que no son... No son halagos vacíos. Exactamente, no debe ser un engaño, porque además se percibe. Los niños lo van a percibir, lo percibimos cualquier persona, si alguien nos está hablando de una manera como muy aduladora, empalagosa, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque tenemos que ser personas, tenemos que ser serias y tenemos que ser responsables con nuestro trabajo y lo tenemos que hacer bien. Entonces no podemos engañar a esa materia prima que tenemos delante, que son los niños, los jóvenes. Entonces, palabras positivas y me gusta tanto Alex Rovira, ¿no? Cuando nos habla de la mirada apreciativa, mirar al otro sabiendo, no de manera ilusa, pensando que todo el mundo hace todo bien, ¿no? Pues claro, evidentemente hay fallos, hay errores, pero sí acercarnos siempre a las personas con una actitud de tienes mucho de bueno. Claro. Y eso, desde la infancia, no podemos perder la ocasión de los niños que tenemos entre manos que realmente se vayan del sistema educativo con la sensación de que me han apreciado, me han mirado con aprecio, me han dirigido palabras positivas, me han valorado en mi mismidad, ¿no? Es que es muchísimo más potente de lo que cualquiera, sí, de lo que cualquiera se pueda pensar. Yo recuerdo, de hecho, cuando estaba en primero de bachillerato, creo que fue, mi profesor de filosofía, yo estaba en un momento de mi vida bastante, pues, desapacible, ¿no? En plan de, me daba igual todo. En plan, básicamente me daba igual todo y yo recuerdo que hice un examen de filosofía que obviamente ni siquiera me había preparado y nos sacaron del aula, estaba en un aula cercana a la que estábamos nosotros en ese momento y me sacaron del aula, bueno, nos fueron sacando uno a uno para enseñarnos el examen que habíamos hecho
y darnos unos comentarios. Y este señor me dio como una bronca, no bronca, por así decirlo, en plan me comentó el examen diciéndome que había sido lo que había sido una mierda de examen, pero como diciéndome, creo que tienes muchas más posibilidades, en plan creo que aquí ni de cerca me has demostrado lo que tú podrías llegar a hacer si te tomas en serio esta asignatura, ¿sabes? De esto no ha sido fruto de una persona que no tiene capacidad para, en plan, trabajar esto y demostrar esto en el examen, sino que ha sido fruto de la dejadez y no sé qué. Y me lo presentó todo de una forma de, joder, me acabé presentando a filosofía en la selectividad, o sea, en segundo bachillerato fue de las asignaturas que mejor llevé, o sea, es que te cambia radicalmente, es una barbaridad, de verdad. Es que nunca sabemos a quién le vamos a cambiar la vida. No, es que es una locura, ¿eh? De verdad. Y muy relacionado con todo esto, vamos al tema que has mencionado antes de la crianza respetuosa. Sí. Interesa mucho a mi audiencia los estilos de crianza, técnicas de crianza y todo esto. Explícanos largo y tendido qué es esto. Perdón por la interrupción, mi nombre es Daniel Andoñanzas, me dedico a divulgar contenido sobre el TDA y TDAH, y Nacho y yo estuvimos hablando de que vimos a un montón de gente que no encuentra un lugar en donde poder tener recursos accesibles y sobre todo en cantidad. Es por eso que hemos creado el club para personas con TDAH llamado TDAH Power, en donde 8 veces al mes hacemos sesiones para poder asesorarte a ti, sea cual sea tu situación y tu perfil de persona. Además, dentro de TDA Power podrás encontrar un montón de profesionales que te van a ayudar para darte un montón de recursos extra. También hay una comunidad donde podrás compartir y conocer a más personas con TDAH. Todo esto de manera súper accesible y sin ningún compromiso. Échale un vistazo al link de la descripción de este vídeo. Vas a encontrar toda la información acerca de cómo unirte a este club de personas con TDAH. Bueno, vamos a intentar ser breves porque nosotros ya somos bastante intensos en nosotros mismos y tendemos a hacer explicaciones largas también porque a nosotros siempre nos ha venido bien como entender el puzzle completo, ¿vale? Pero voy a intentar ser breve. Estilos educativos. Cuando hablamos de estilos educativos significa cómo nos relacionamos con las personas a las que estamos acompañando. Y aquí me da igual que seamos docentes o que seamos padres, ¿vale? Si estamos hablando de crianza, pues hablamos más de padres. Cuando hablamos de educación, hablamos del profesorado. La premisa primera, antes de entrar con estilos educativos, sería aquí como una advertencia / responsabilidad / vamos a plantearnos que los primeros agentes educativos que tiene un niño o una niña son sus padres. Es decir, la primera impronta la reciben de casa. A partir de ahí vendrán los agentes secundarios, que es la escuela, que son los abuelos, que son los tíos, los primos, los amigos. Pero los primeros, los que tenemos realmente la responsabilidad de educar, somos nosotros como padres. Y ahora nos metemos en estilos educativos. Esto es fácil, es fácil, porque además los vamos a ir desgranando de forma que tu audiencia también pueda incluso ir respondiendo cuando nos vea. Todos venimos de un sistema educativo, ¿no? Me refiero a nivel familiar, donde ¿a quién se respetaba? A ver, ¿alguna frase que tú recuerdes de tu infancia? Buah. Igual te suena y me puedes completar la frase. Porque lo digo yo. Y punto. Fíjate. Cuando seas padre comerás. Huevos. Y tengas dinero para comprarlos. Oye, ¿esto qué nos hace ver? ¿Nos hace ver respeto hacia el niño o nos hace ver respeto hacia el adulto? ¿A quién se respetaba? Al adulto, 100%. Al adulto. Entonces, un estilo educativo en el que se respeta al adulto y el niño es el que tiene que obedecer, que esto es algo que igual, luego si quieres, hacemos aquí, abrimos Loom y luego lo sacamos. Buscamos que los niños nos obedezcan. Bueno, pues es un estilo educativo el que llamamos autoritario, ¿vale? Es el autoritarismo. Y yo creo que en esta sociedad, que además en los últimos 100 años de nuestra historia hemos podido vivir situaciones donde quizá había más autoritarismo que otra cosa, a nivel social me refiero, ¿no? Las instituciones, cómo iban colocadas los estamentos, creo que lo vemos claramente que se reproducía el patrón social al patrón de la casa, ¿no? Primero estaba papá, en general papá por encima de mamá, si había alguna abuela matriarca, pues igual se colocaba por ahí y los niños ya, bueno, pues estaban por debajo para obedecer. ¿Qué es lo que conseguimos con este estilo autoritario? Pues niños obedientes, es verdad, los niños son muy obedientes, pero ¿qué pasa con la obediencia ciega? Que hay un momento, y casi siempre suele ocurrir en la adolescencia, donde o eres sumiso
y obediente o bien te rebelas. Vaya por Dios. ¿Cómo tienen la autoestima estos niños? Porque una Destrozada. persona, claro, una persona que obedece no tiene una autoestima fuerte. Porque ¿cómo me están mirando los adultos? ¿Yo para qué valgo? ¿Quién soy cuando tú no estás? Necesita aprobación constantemente de lo que está haciendo. Entonces, aquí vemos los riesgos, los peligros del autoritarismo. ¿Es verdad que son niños que se dominan mejor, que te ponen la vida más fácil? A corto plazo sí, a largo plazo no. Porque además, durante la primera infancia, tener un niño obediente en casa significa que hace las cosas por miedo, no porque te respete, porque realmente no hay respeto, hay miedo. Pero ¿qué ocurre cuando el perfil de papá y mamá empieza a no tener tanta influencia? Y claro, esto no es a la adolescencia a los 15 años, que estamos hablando de que la parte social empieza a tener mucha más influencia a partir de los 7 añitos. Entonces, resulta que mis compañeros me empiezan a decir, bueno, papá y mamá están aquí, pero ya tengo 8, ya tengo 9, tengo 12, 13, y el grupo de amigos es el que lo determina todo. Entonces, cuando a ti el grupo de amigos te alienta, te anima a que te tomes el chupito, lo que sabemos con el autoritarismo es que con ese jaleo, ¿no? Yo siempre me los imagino igual, tú te vas a tomar el chupito, porque estás programado para obedecer. Ahora nos interesa que, claro, ese adolescente que está en un momento crítico diga no a las drogas, diga no al alcohol, diga no al tabaco y no a otras muchas cosas. Pero ¿qué has fomentado a lo largo de su vida? Y esto es algo que a veces los padres no nos paramos a pensar, pero es que nuestros hijos no van a ser pequeños eternamente. Y 15 años pasan muy deprisa. Entonces, ¿el autoritarismo es bueno? El autoritarismo, si solamente respeta al adulto, no es bueno. Será fácil en los primeros años, pero el precio que vas a pagar va a ser muy grande. De hecho, a las pruebas me remito. O sea, cómo estamos, ¿no? Los que vivimos en un estilo autoritario, con mucho desarrollo personal, trabajo terapéutico, ¿no? Consultas en el psicólogo, porque heridas emocionales, ¿no? No entiendo por qué tengo problemas en las relaciones con amigas, parejas, hijos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que me han puesto muchos límites, pero que ninguno lo entendía. Y lo que supone también cuando ese niño ya es adulto en la relación directa con esos padres, donde muchas veces puede haber respeto y amor, que no dudamos, pero ha habido desconexión. Donde realmente, si la educación de mis padres, que los sigo queriendo muchísimo, incluso pienso que no tenían Evidentemente. otras formas de entender la Sí. educación, que no tuvieron ocasión de poder profundizar como lo estamos haciendo nosotros ahora. Sin embargo, bueno, pues aunque lo siga queriendo, siento que no hay conexión con mis padres o realmente no quiero reproducir eso. Tengo claro que no lo quiero reproducir en mis hijos. Claro. Entonces, este estilo educativo es del que muchos venimos, pero que no queremos con nuestros hijos. Bueno, de hecho, si nos vamos al aula, ¿cómo era este estilo educativo? Yo en mi educación tengo que decir que jamás me pegaron mis profesores, pero sí tuve un padre y una madre que recuerdan abiertamente cómo ponían garbanzos debajo de las rodillas, ¿no? Cómo el maestro podía coger la regla y dar, y este tipo de cosas, afortunadamente, hace mucho tiempo que salió. Pero el respeto al adulto, al docente, era muy elevado. Problema, pues que en todos los sistemas, ¿no? Nos vamos como la ley del péndulo, vamos de un sitio a otro. Entonces, huyendo del autoritarismo, ¿dónde nos vamos? Al opuesto total, a la permisividad. ¿En qué consiste la permisividad? Que sería como el segundo estilo educativo. Pues en que se respeta solo al niño. Entonces, no es tan importante lo que dice el adulto, vamos a centrarnos en el niño que tenemos delante. ¿Qué quieres, vida mía? Lo que tú me digas. Claro, esto también tiene grandes problemas y consecuencias, porque si los niños, las niñas crecen pensando que son el centro del mundo y que todo se basa en sus necesidades y que todo es lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, corremos también grandes problemas. Y es que la permisividad nos lleva a un punto de libertinaje. Esto ya no es libertad, esto es libertinaje. Claro, aquí, ¿cómo está un niño que no es guiado? ¿Cómo está un niño que crece sin límites? ¿Cómo termina yendo esa persona que no sabe dónde puede parar? No, Entonces, completamente de acuerdo. tenemos un gran problema cuando nos vamos, por la ley del péndulo, justo hacia el otro lado. Porque ¿dónde queda el respeto? Respeto al niño, que no es respeto, porque cuando no ponemos límites, normas,
cuando no hay una acotación y el primer límite que tenemos los seres humanos es la propia piel. No somos seres, o sea, no nacemos como seres fluidos, sino que estamos acotados. Cuando no tenemos límites, la convivencia es muy difícil. Entonces, tendríamos problemas, bueno, tenemos problemas, de hecho, porque muchas familias tratando de huir de lo que ellos vivieron en su infancia, pues lo que hacen es, se van al otro estilo, al completamente opuesto. No, es que el niño me está diciendo que él no ha sido. No, es que mi hijo, es que esto, no lo ha probado, pero no. Es que el niño con 5 años decide si en casa se comen verduras o no se comen verduras, si hoy va al cole o no. Y esto ocurre. O sea, Sí, nosotros sí, 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 sí. conocemos a gente que, lleva mucho tiempo sin ir tu hija, ¿le pasa algo? No, es que se levanta por la mañana y es que no le apetece. No le apetece ir al cole, no le apetece hacerlos, es que no le apetece. Entonces, claro, es como esto, si tenemos un niño o una niña que tenga 6, 7, 8, 10 años, ¿tú crees que cuando tenga 20, 25 le va a apetecer levantarse a contribuir con el país en el que ha nacido y que le puede aportar un montón de cosas? Porque el sistema, que te puede gustar más o menos, es verdad que te proporciona educación, sanidad, carreteras, viajes, posibilidades de hacer grandes cosas. Que hay cosas que mejorar, no nos vamos a meter, pero Sí, pero seguro. la comunidad. Pero es verdad que lo que te permite una comunidad y vivir en comunidad es muy grande. Entonces, la permisividad no nos lleva a un estilo educativo realmente que nutra al ser humano y que nos permita potenciarlo. Y aquí, como antes hacía esa proyección hacia el futuro, Ujú. estos niños que son educados así, cuando sean mayores, tampoco van a apreciar lo que han hecho sus padres. Incluso le van a echar en cara, Claro, me dejaste hacer esto, ¿por qué? claro. Esto ocurre también dentro del aula, con frecuencia, donde los alumnos llegan y te dicen, bueno, es que el que la clase esté, sea caótica, la culpa es tuya, la culpa es del profesor, o son los profesores los que tienen que, a veces hay grupos que piden, por favor, que los profesores sean más, Más firmes. más firmes, más serios, porque al final el ser humano necesita un orden. No, sí, Entonces, sí, sí, completamente. Además, para enfrentar la edad adulta, si a ti te han educado a lo largo de tu vida de que todos tus deseos son órdenes, por así decirlo, vamos, te vas a dar una hostia de realidad brutal. O sea, Claro, claro, porque la vida es completamente distinta en ese como adulto, aspecto. después de haber experimentado tu vida con los problemas que puede conllevar esto, de alguna manera vas a echar en cara a tus padres, a tus referentes educativos, vas a echar en cara que hayan sido tan permisivos. claro. De hecho, fíjate que si tenemos que elegir entre el autoritarismo y la permisividad, ya te hablo de altas capacidades, en las altas capacidades es mejor ser autoritario que ser permisivo. Porque un cerebro neurodivergente con altas capacidades funciona mucho mejor cuando tiene un orden, una estructura, que cuando es lo que tú quieras. Eso le genera muchísima más incertidumbre, mucha menos seguridad y eso bloquea mucho más. O sea, para que veamos, incluso en una neurodivergencia que a priori, y luego si quieres nos metemos en altas capacidades, es como, ¡guau, qué bien, te toca la lotería! Prefieren el autoritarismo no siendo bueno para el respeto al niño. ¿Sí? Sí, que entre extremos, en plan, es preferible este que el otro, en el caso de las altas capacidades. Sí, sí. Venga, tenemos 2 estilos educativos, pero es que nos quedan otros 2. A estos ya son más breves. Hay otro, que es un estilo educativo que a mí personalmente me remueve mucho, no me hace sentir cómoda, porque pienso en la crueldad que hay hacia la infancia, pero que lamentablemente existe y cada vez existe más. Se llama negligencia, ¿vale? Y es un estilo educativo en el que ni el adulto está ni se le espera. Hay un abandono hacia el niño. Abandono a todos los niveles. Puede ser físico, pues porque sus padres han fallecido y se ha quedado solo. Puede ser emocional, puede ser psicológico. O sea, de repente esa figura adulta no está. No hay límites, no hay normas, pero es que no hay ni libertad ni nada. Hay un sobrevive como puedas. Normalmente estos casos son los que los servicios sociales atienden y claro, hay que decir que cada vez existen más porque cada vez hay más padres que están en una situación de dejación de funciones. Si no asumimos nuestro rol de padres y madres, estamos privando a nuestros hijos de tener unos padres.
Y esto es importante porque durante mucho tiempo se nos ha estado incluso vendiendo la idea, ¿no? De, es que yo a mi padre lo respetaba, ¿no? Y le tenía miedo y yo ahora quiero que mi hijo sea mi amigo, ¿no? Y que seamos amigos y colegas y que nos contemos todo. Ojo, cuidado, porque a veces tratando de ser amigo de tu hijo o de tu hija, le estás privando de tener un padre o una madre, que son funciones diferentes. Entonces, Totalmente. está muy bien que nuestros hijos nos tengan como referentes, nos tengan como acompañantes de vida. Que tengan confianza para hablar con nosotros. Que tengan confianza, pero hay cosas que no nos tienen que contar porque no es nuestra tarea que nos la cuenten, ni somos esas personas. O sea, aquí tenemos que ser conscientes de que nosotros como adultos tenemos una serie de roles y si necesitamos amigos, pues tendremos que buscar unos amigos nosotros. Y nuestros hijos tienen derecho a tener amigos, ellos, y que haya partes donde tiene que haber una distancia. Claro, tiene que haber una distancia que es propia para cortar ese cordón y que puedan volar todo lo lejos que tengan que llegar. Pero esto, lamentablemente, cada vez hay más porque no estamos ejerciendo como padres y como madres. Y me dirás, pero hay muchos niños y niñas que viven con sus padres. Pues sí, pero tenemos este elemento que seguro que muchos conocéis. Se llama móvil. Ahora ya estos dispositivos son como llevar PCs en chiquitito, con un montón de distractores, donde la atención, y por primera vez en la historia del hombre, está involucionando nuestro cerebro, y esto es un dato que nos debería de alarmar a todos. Sí. Claro. Totalmente. Donde le estamos prestando atención a de cuándo es el cumpleaños de Mbappé, cómo está celebrando no sé qué tal, sabemos un montón de cosas de un montón de gente y nos estamos perdiendo a nuestros hijos. Entonces, cada vez hay más niños y niñas que están creciendo solos o con una niñera que se llama móvil o tablet. Totalmente. Roblox, YouTube, TikTok y bailamos, pero no estamos trabajando funciones de nuestro cerebro que si no se despiertan a determinada edad, nunca más se van a despertar. Y esto es importante. Es decir, si la empatía no se desarrolla cuando se tiene que desarrollar, que es entre los 3 y los 6 años, ¿vale? Cada cerebro funciona de una manera. La empatía no se vuelve a abrir porque no se vuelve a abrir. Entonces, es importante que nuestros hijos tengan contacto, sobre todo con seres humanos, que hablen, dialoguen, tengan conflictos, los resuelvan, pacten, negocien. Todas estas habilidades, si no se hacen cuando se tienen que hacer, no se hacen. Y cada vez hay más psicosis, cada vez hay más narcisistas, cada vez hay más psicopatía en sus diferentes grados. Depresión. Bueno, y los índices de depresión, de ansiedad, de soledad, de vacío existencial y de chicos y chicas cada vez más jóvenes que no le encuentran sentido de la vida. Porque cuando tú te estás comparando todo el tiempo, todo el rato, en unas edades en las que la comparación mina tu autoestima, tu autoconcepto y quién eres tú en el mundo, las consecuencias ya las estamos viendo. Y hace 15 años no sabíamos lo que era un TikTok y ya nos afectaban las revistas estas de las top model. De hecho, yo creo que muchas, ¿no? Nos quedamos un poco ahí tocadas, ¿no? Por esos cuerpos esqueléticos de los años 90, ¿no? De las top model y de lo divinas que eran, que ahora si tienes una talla 38 parece que estás gorda. Pues claro, esto en un cerebro que está en pleno desarrollo y que está fundamentando y organizando cómo es la vida, me puede hacer caer en la más absoluta de las depresiones y tenemos niños y niñas cada vez más jovencitos con conductas autolesivas. Totalmente. Entonces, por favor, negligencia, ¿no? Hace unos años esta charla tocábamos así como de pasada, ¿no? Bueno, estos son casos muy aislados, servicios sociales se encarga y cada vez más... Tristemente, cada vez es más habitual. Tenemos que hacer más fuerza en... Estamos viviendo en ello. No, sí, típica escena que puedes ver, que de hecho lo traté con unos psicólogos que estuvieron aquí en el podcast también hace 2 o 3 meses. Típica escena que puedes ver ahora, que cada vez es más frecuente y que también cada vez, o sea, es lamentable que cada vez sea más frecuente, de estar en un restaurante, ver una familia al completo y cada uno con su móvil, ¿sabes? De que dices, no hay comunicación ni hay nada, ¿sabes? Total. Claro, y niños pequeños que van en el carro y claro, para las familias, como decíamos antes, es más fácil. Me facilita la vida ir en el carro, le doy una tablet, le doy el móvil
y podemos ir por la calle rodeados de cientos de personas con luces y con músicas, pero el niño o la niña va abstraída, vamos, concentrada en el móvil y esto es estás viendo cómo, estamos viendo en directo cómo sus neuronas se van quemando. Total. Es una barbaridad completa. Y nos queda el último estilo de... Nos queda el último y nos queda el que vamos a poner la esperanza en el mundo. Después de haber visto, ¿no?, los péndulos y bajamos al pozo más absoluto, socialmente hablando sobre todo, vamos a llegar al que realmente nos interesa. Es el estilo educativo democrático, es el estilo educativo en el que deberíamos de hacer más fuerza, porque es el estilo educativo en el que hablamos de respeto mutuo. Y el respeto mutuo significa que se respetan las necesidades del niño y las necesidades de los adultos, ¿vale? Entonces, es un estilo educativo en el que yo te estoy viendo a ti y también me estoy viendo a mí. Entonces, tú tienes unas necesidades porque tienes 3, 4, 7, 15 años y yo tengo otras porque soy el adulto y soy el que pilota el avión, ¿vale? No nos podemos olvidar que aunque hablemos de respeto mutuo y hablamos de democracia, ¿no?, y de que todos estamos, ¿no?, como adultos y niños estamos en la misma línea, sí, sin olvidarnos que los adultos estamos un poquito por encima. ¿Y por qué estamos un poquito por encima? Porque somos los responsables de los menores. Es decir, si mi hijo o mi hija rompe una farola, me toca pagarlo. Si mi hijo o mi hija roba una moto, me toca pagarlo. Porque la Guardia Civil va a tocar a mi puerta y va a decir, su hijo, que es menor y que en el Código Civil no puede pasar una noche en el calabozo, pues tiene una responsabilidad que usted tiene que asumir. Entonces, es importante saber dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo nosotros como adultos. Nosotros siempre decimos que los niños son perfectos. O sea, los niños vienen perfectos de base. Ahora nos están observando y nos están aprendiendo todo el tiempo. Si ni siquiera somos capaces de poner límites de forma respetuosa, porque para poner límites no hace falta gritar. Para que las cosas se cumplan en casa no hace falta chantajear, ni castigar, ni amenazar, ni humillar, ni todas estas cosas que son fruto del autoritarismo y que la ciencia, la neurociencia ya nos ha dicho que no funcionan, que destruyen al ser humano y destruyen la conexión entre padres e hijos. Entonces, esto es algo que tenemos que eliminar de nuestra maleta educativa, ¿vale?, como padres y como madres. Y claro, muchas veces los padres dicen, ya, claro, pero es que si no me dejas castigar, ni gritar, ni pegar, por supuesto, ni zarandear, ni humillar, ni amenazar, entonces, ¿qué hago? ¿No hago nada? Claro que tienes que hacer cosas. Pero no utilizar eso no significa que no hagas nada, significa que tienes que aprender otra serie de herramientas, recursos y tienes que practicar como cuando vamos al gimnasio. Claro, entre ser sedentario y hacer CrossFit, ostras, tienes un montón de cosas que puedes ir haciendo, no tienes que... De manera gradual, claro. Entonces, vamos a aprender, vamos a entrenarnos para ser padres. Porque aquí, Nacho, a nosotros siempre nos dicen esto de nadie nos ha enseñado a ser padres. ¿A ti también te lo han dicho? Vamos, 100%. Claro, porque es que nadie te enseña a ser padre o madre y nosotros en Educar en Calma siempre decimos lo mismo. Este es un gran mito, porque a todos nos enseñaron a ser padres o madres. ¿Y quiénes te enseñaron a ser padre o madre? Tus padres. Aprendiste tú cuando eras pequeño. Por imitación. Claro, por eso hay muchas cosas que dices, joder, si yo estoy diciendo a nivel consciente que yo no quiero gritar, ¿por qué termino gritando? Porque no tienes otras estrategias que hayas entrenado y es lo que se quedó en tu cerebro más subconsciente. De forma consciente tú no quieres, pero para cambiar esos patrones tenemos que bucear largo y tendido en estos patrones más inconscientes. Entonces, ¿va a ser fácil? ¿Va a ser rápido? ¿Va a ser sencillo? No. Ahora, ¿merece la alegría? Totalmente. Para nosotros somos esa generación bisagra, ¿vale? Esa generación que recibió unas cosas de sus ancestros, ¿no? Y que a sus hijos, a sus descendientes, les vamos a dar otras. ¿Alguna se va a filtrar? Hombre, claro, sabemos que llevamos como 7 generaciones a nuestras espaldas. O sea, cargamos con el peso de 7 generaciones. Pues evidentemente cambiar el paradigma no va a ser tan fácil porque eso pesa. Pero claro, si yo hago así y le intento dar a mis hijos algo diferente, ya no estoy directamente, ¿no?, siguiendo la cadena, sino que estoy parando muchas cosas. Y cuando tú lo que paras son gritos, humillaciones, amenazas, castigos, burlas, tantas cosas que a la infancia en muchas ocasiones se nos ha hecho y que se sigue haciendo,
claro, estamos hablando de un estilo educativo que realmente es el que cambia la sociedad y cambia el mundo, porque pone al niño en una posición de respeto, de, oye, somos seres humanos que estamos aprendiendo, vamos a cometer errores seguro, aquí estoy yo para protegerte, que no sobreprotegerte, y voy a acompañarte. Voy a acompañarte desde un estado del yo adulto que acompaña, que responde, no que reacciona como los niños, ¿no? Que es como, parece que hay madres, ¿no? Que dicen, es que yo tenía una pareja y ahora de repente, ¿no? Tengo como 2 niños en casa que están peleando. Bueno, pues el padre tiene que ser padre, la madre tiene que ser madre y el niño tiene que ser niño, sabiendo que se va a equivocar, que se va a frustrar, que va a cometer errores, que va a tener aciertos y que al final cuando tú cambias la mirada y empiezas a educar de una forma, pues eso, ¿no? A educar en calma, las cosas cambian mucho. Y también tener muy claro que, igual que el niño sabemos que se va a equivocar, que se va a frustrar, nosotros cuando trabajamos con nuestras familias, una de las cosas que repetimos mucho es, nosotros los adultos también nos vamos a equivocar. Estamos 100%. aprendiendo, nos vamos a equivocar, pero no nos tiene que dar miedo el saber disculparnos, incluso con nuestros hijos, el saber que tenemos que tomar otro camino, tenemos que aprender un lenguaje un nuevo lenguaje para comunicarnos con ellos. Creo que el problema quizá viene del error de concepto cuando hablamos, que citabas antes, la igualdad. Claro que somos todos iguales en dignidad. Como personas, claro, la dignidad de un niño es igual que la de un adulto. Sin embargo, pero esto lo podemos llevar también al mundo empresarial. Dentro de una empresa, de un trabajo, todos somos iguales. Como personas tenemos la misma dignidad. Ahora bien, la función que tiene cada uno, bueno, pues tiene una responsabilidad distinta. Claro. Y entonces el que es director de una empresa tiene unas funciones, tiene una responsabilidad y tiene unas tareas que hacer que son distintas al trabajador base. Entonces, dentro de la familia, igual. Claro que partimos de la dignidad, porque el problema de esto, como decías, es la ley del péndulo, ¿no, Nacho? Que lo vemos en la vida de manera muy habitual. Sí. Y mucha gente, incluso esta forma respetuosa de educación, de una manera ligera, pues la tacha como de, bueno, pues esto es que los niños hagan lo que quieran y ahora es que ya no se puede hacer Una nada. generación de cristal, estáis creando una Claro, generación de cristal. y no, hay unos límites, hay una disciplina, hay unas normas dentro de la casa. No es aquí cada uno hace lo que quiere. Estábamos hablando antes de que tiene que haber un orden. Entonces, claro que tenemos como pilar fundamental la dignidad del niño, igual a la dignidad del adulto. Sin embargo, cada uno tiene una función que tenemos que tener muy clara cuál es. Sí. Y si el adulto, los responsables, no la tienen clara y está muy difuminada, entonces nos encontramos con que el niño se encuentra con que su referente no sabe lo que tiene que hacer y entonces, claro, es el caos, como si nos fuéramos a un deporte, ¿no? Si el entrenador, que es el que tiene que tener las ideas claras, no sabe transmitirte esto, los Sí, jugadores... el equipo flojea. Claro. Claro. O sea, a mí se me permite no saber lo que es un fuera de juego. ¿Vale? Mis hijos me lo permiten, pero a su entrenador no. Es normal. Claro. Totalmente. Y en cuanto a cuando entra de por medio las altas capacidades, el TDAH y, bueno, otras neurodivergencias, ¿apreciáis alguna diferencia que le recomendaríais a unos padres que tienen esa situación en casa? Ya que, bueno, Elisa tiene altas capacidades y TDAH, por tanto, creo que es una persona ideal para hablarnos sobre este tema. A ver, la primera recomendación es que en muchas ocasiones nosotros trabajamos con familias que no saben que en su casa hay alta capacidad o cualquier otra neurodivergencia. Perdona que te corte. Sí. ¿Podrías explicar antes qué son las altas capacidades? Que quizás hay gente que no lo sabe. Sí, las altas capacidades es una neurodivergencia, es decir, es un cerebro que funciona de una forma diferente. Y en el caso de las altas capacidades, pues vemos como muchas características. No todas las personas con altas capacidades presentan esta serie de rasgos, porque hay un montón de rasgos. O sea, si buscáis un listado de rasgos de las altas capacidades, hay un montón. No todas las personas que tienen altas capacidades las tienen todas, pero sí tienen muchas. Son indicios que claro, vamos ir viendo. Dentro de la neurodivergencia hay rasgos compartidos, por eso a veces se confunden y decimos, es que el niño tiene TDAH y no tiene TDAH, tiene altas capacidades que no han sido evaluadas.
¿Por qué digo esto? Porque a veces las altas capacidades van como unidas a un cociente intelectual, ¿vale? Es como altas capacidades es que eres muy listo porque tienes un cociente intelectual en los test que es altísimo. Dependiendo de la región en España, por ejemplo, en Andalucía son 120, en la Comunidad de Madrid son 130. A partir de ahí tienes derecho o no a tener ayudas, apoyos, incluso becas y ayudas económicas, ¿vale? O sea que, como vemos, incluso la inteligencia en nuestro país depende del Tiene criterio, ¿no? fronteras. Sí, de la puntuación que tú tengas. Hoy en día, con los datos que tenemos sobre la mesa, las altas capacidades no son un cociente intelectual, porque hay muchos otros factores que afectan a ese test que puedes hacer para tratar de evaluar si hay o no hay altas capacidades. ¿Qué es lo que ven las familias o lo que les afecta mucho? La intensidad que tienen sus hijos. Hay un rasgo emocional que les altera un montón, ¿no? Que es como, es que es muy intenso, es que todo lo vive con mucha intensidad. Bueno, los niños con altas capacidades, muchos de ellos presentan, por ejemplo, rigidez en el cuello, ¿vale? Y cuando nacen, no se les cae la cabeza, ¿vale? Esto típico, ¿no? De cógele bien la cabeza que se le cae, ¿no? Pues tú de repente te dan a tu hijo y tu hijo está más tieso que un ajo. Y entonces dices, pues el niño sujeta la cabeza, ¿no? Tienen como una precocidad en cosas. Consiguen hitos un poquito antes, algunos mucho antes y otros un poquito antes. Entonces, hay que diferenciar la precocidad de lo que luego es la alta capacidad, porque al final la alta capacidad es un potencial que tú tienes, que puede cristalizar o no. Por eso hay como diferentes corrientes, ¿no? Gente que es muy partidaria de a partir de los 2 años se puede evaluar la alta capacidad, psicológicamente hablando. Eso sí, te la tiene que evaluar un psicólogo clínico experto en altas capacidades, porque no todo el mundo está preparado para ver o evaluar la alta capacidad, porque luego tenemos estos conflictos, ¿no? De, no, tiene TDAH, lo medicamos y de repente lo que tiene es una capacidad brutal, ¿vale? Intelectual, Que hemos apagado. que hemos apagado y vemos que no, es que no se porta bien en el cole. Bueno, es que a veces se nos olvida que los niños primero no son estáticos, sino que son dinámicos y luego se nos olvida que una persona con altas capacidades necesita entre 6 y 7 repeticiones para aprender una cosa y una persona con un cerebro normotípico, lo que en la curva de inteligencia pues, tiene entre 90 y 100, necesita 15, 20 repeticiones. Entonces, claro, podemos empatizar con lo que significa para una persona con alta capacidad esa diferencia de repeticiones con lo mismo, donde es como, Dios mío, otra vez haciendo lo mismo. Cuando además ¿has terminado muy pronto? Pues toma, 27 multiplicaciones más. Bueno, ahora vas a hacer más cosas sobre lo mismo. Claro, nosotros como expertos en altas capacidades decimos, sería súper interesante, y aquí va como propuesta, que las personas que estén cerca de los niños, sobre todo nos referimos a docentes, tuvieran al menos unos básicos sobre qué significa la alta capacidad, porque sabemos que la alta capacidad es un rasgo, vamos, es algo que está en nuestra sociedad presente. Es que en datos así cuantitativos podemos hablar de que entre el 10 y el 15% de la población tiene alta capacidad. Y sin embargo, evaluados, porque no hay que diagnosticar nada, no es nada que tengamos que diagnosticar, sino que evaluar, es que no sé si estábamos en un 0,4. El dato exacto no me lo sé, pero... Es que con estos datos en aulas de 25 alumnos, Nacho, deberíamos tener diagnosticados entre 4 y 5 alumnos. Y en muchas ocasiones en un instituto con 500 o 800 alumnos, a lo mejor hay 1, 2, 3. Cuando debería haber igual 50 u 80. Claro, pero hay partes que el desconocimiento y sobre todo los mitos que existen en torno a la alta capacidad, como te decía antes, ¿no? Parece que la alta capacidad es, te ha tocado la lotería, ¿no? Qué guay, un niño que aprende rápido y que sabe mucho, pues es un Einstein. Y entonces, qué maravilla, te ha tocado la lotería. Ya, pero es que un niño con altas capacidades puede tener una forma de aprender muy rápida, muy ágil, puede ser muy, muy ávido, ¿no? de querer aprender y, sin embargo, la parte social y la parte emocional es donde está más carente, porque somos personas que nos sentimos diferentes desde siempre, tus intereses van por otro lado, hay una gran intensidad emocional, hay una falta de gestión emocional
que es muy profunda porque la frustración se gestiona muy mal, la rabia se gestiona muy mal, las injusticias, ¿no? Las vives como muy intrínsecas a tu piel, ¿no? Y es como, esto es injusto, ¿no? Claro, hay como muchos pequeños rasgos que nos hacen ver que se sienten diferentes, lo viven todo de una forma distinta y sobre todo es que es muy intenso, mi hijo es que es muy intenso, le da vueltas a todo lo rumia, ¿no? Como que todo se magnifica mucho. Y se debe fundamentalmente a un cerebro que funciona diferente, que por ejemplo en un cerebro normotípico, porque tengas así datos, las ideas van de una en una, es decir, una idea, siguiente, es como lineal. En un cerebro con altas capacidades lo llamamos pensamiento arborescente, ¿vale? Entonces, una idea, 27. Coges una, 27. Entonces, claro, discriminar, encontrar, claro, a mí me ha ocurrido, ¿no? De estar en conversaciones con gente y decir, no te sigo. Yo ahora, porque yo fui evaluada de adulta, decir, claro, ahora entiendo por qué no me seguían, porque para mí había una relación entre esta idea y esta, pero habían pasado 27 ideas mientras tanto. Entonces, eres muy ágil, con mucha velocidad a la hora de unir ideas y de aprender. Hay muy buena memoria, por ejemplo, estos son datos como muy curiosos, ¿no? Yo memorizo muy bien las matrículas de los coches, o sea, como de repente, ese es el coche de no sé quién, y me ha pasado desde pequeña, porque hay una memoria fotográfica rápida donde identificas cosas. Claro, yo esto no lo he sabido hasta mis 30 y alguno, porque en la infancia pues fui una chica lista, responsable, muy trabajadora, ¿vale? Entonces siempre era, Elisa es lista, pero es que es muy trabajadora. A mí me evaluaron, me hicieron varias evaluaciones en primaria y secundaria, que tenga memoria, pero es verdad que mis padres cuando recibían la carta pues me decían, nada, hija, pues que sigas igual, que eres muy trabajadora, muy lista, nada, tú sigue. Pero no había una explicación de por qué siento así, por qué me duele tanto, ¿no? Que mis amigas me rechacen, por qué me molesta tanto, por qué quiero pertenecer y no pertenezco. Claro, hay cosas que te cuestan a nivel social y a nivel emocional. Y luego características, ¿no? Pues que te metes con mucha profundidad en un tema. O sea, si hay un hiperfoco en te interesa Egipto, te vas a saber toda la línea de descendientes de Tutankamón. Pero, claro, te tiene que interesar. Lo que no te interesa, es verdad que no le prestas ningún tipo de atención, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces las familias llegan a nosotros porque ven en sus hijos cosas que no quieren que vivan porque ya lo pasaron ellos, sobre todo ellas. Entonces, perfiles de padres y madres con un buen puesto de trabajo, con una trayectoria laboral muy buena, todo controlado, buenos estudios, ¿no? Todo aparentemente bien. Y cuando de repente ven a su hijo o a su hija, ¿no? Con la frustración, con la ira, ay, es Les que se recuerda, ¿no? agobia, Y se ¿no? ven reflejados. Claro, se ven reflejados y es como, no quiero que sufra lo que yo sufrí. Entonces, ¿cómo hay que atender a una persona con una neurodivergencia? En este caso, con altas capacidades. Bueno, primero sabiendo que somos personas totalmente normales, formamos parte de la sociedad, que el pensamiento divergente es buenísimo y es lo que ha llegado a hacer que lleguemos a la Luna o que tengamos una red wifi alrededor del mundo, que esto en un cerebro normotípico no sería posible porque no es real. O sea, ¿qué estás fantaseando? Bueno, pues gracias a una persona o a muchas personas que pensaron, ¿cómo puedo conectarme con otra persona que está allí? Pues tuvimos el telégrafo, tenemos ordenadores, tenemos internet y estos son cerebros que funcionan de una forma distinta. A veces el sistema educativo no sabe acompañar, yo creo que por desconocimiento y porque sigue habiendo ese mito de que una persona con altas capacidades no necesita apoyos y esto vamos trabajando, ¿no? Pasitos a Sí, paso. antes cuando decías que tú cuando eras pequeña pues no fuiste diagnosticada o en el colegio, Evaluada. es porque, claro, realmente estamos ahora quizá en los inicios donde en el mundo de la educación, la docencia, empieza a haber una concienciación, una formación por parte del profesorado, departamentos de orientación, pero realmente hasta antes de ayer esto nada. Sí, Nada. sí. Y todavía se sigue dando que cuando al inicio de curso desde la orientación nos indican pues este alumno, esta alumna tiene altas capacidades, todavía hay profesorado Que te dice, a mí no me que lo te dice, parece. bueno, pues a mí es que en clase me parece una persona que está incordiando, que es que molesta un montón y que, a ver, como que esto es una cosa de su padre, de su madre, que han venido aquí como para justificar que su hijo pueda estar molestando en clase.
Y claro, lo que pasa es que se está aburriendo totalmente. Creo que una imagen muy plástica de lo que puede ser un cerebro de altas capacidades es una vasija que tiene una capacidad mayor que otra. Es una putada porque me estoy dando cuenta de que lo que viene a ser la sintomatología desde fuera, ¿no? Por así decirlo, en plan, las señales que te pueden mandar son muy parecidas a las del TDAH, ¿no? Claro, de hecho hay mucha confusión. Y hay casos de niños diagnosticados, porque en los últimos años se ha hecho mucha fuerza en lo que es el TDAH, que de repente cuando los evalúa un psicólogo clínico experto en altas, dice, no tiene TDAH, lo que tiene es una alta capacidad. Entonces, Wow. porque hay rasgos que comparten. Pero por eso hago como mucha fuerza. Cuando tú haces una evaluación con una persona que es psicólogo clínico, pues está muy bien. Pero si no es capaz de ver la alta capacidad, no la va a ver. No la va a ver. En mi caso yo tengo doble excepcionalidad. A mí me evaluó siendo adulta porque empecé a ver rasgos en los niños, algo que a mí no me escandalizó en absoluto, ¿vale? Pero sí que tuvimos una alumna, o sea, esto es como muy curioso, ¿no? Pero una alumna a la que le enseñas a mirar a su hija, ¿vale? Y bueno, pues un día hablando con ella, no sé qué le comentó, que le dije, ay, pues esto le ha pasado a uno de mis hijos. Y entonces me dijo, no dejes que tu normalidad te impida ver la excepcionalidad. Me he quedado con la frase. Claro, para mí eran comportamientos normales, porque yo los había hecho en mi infancia, porque él los había hecho en su infancia. En su caso es que tenemos datos, ¿no?, de familias evaluadas de alta capacidad. Su propio padre creemos que tiene unas cualidades, ¿no?, muy, muy típicas de la alta capacidad. Y sin embargo, yo no lo estaba viendo. O sea, era como, no lo termino de ver. Porque Lo habías tampoco normalizado. lo había normalizado. Y entonces, en el momento en el que yo me enfrento a esas evaluaciones, que son súper intensas y no te creas que haces 2 test, a ver, no. El propio psicólogo fue el que me dijo, hay partes donde jamás vas a puntuar alto porque hay una parte impulsiva en ti. Entonces, ahora te derivo al neurólogo, al psicólogo experto en TDAH y que te mire, porque puede haber una doble excepcionalidad. Entonces, la alta capacidad estaba ahí, está ahí, pero jamás iba a puntuar parámetros disparados porque la impulsividad propia del TDAH impedía, o sea, era como, yo respondo rápido, pero claro, no siempre lo rápido es a partir de conocerme más, o sea, a mí para lo que me ha servido la evaluación es para darme cuenta de que hay patrones que puedo corregir, pero solamente siendo consciente. Entonces, ser más rápida no significa hacerlo mejor. Para mí esto de mejor hecho que perfecto no me va bien, ¿vale? Porque es como, Totalmente. venga, rápido. No, hay que pensar, hay que reposar, date tiempo, date margen, no te angusties, porque luego, bueno, pues hay muchas dificultades asociadas a las altas capacidades. Y siempre digo lo mismo, más vale tener que no desear, pero no todo el mundo va a tener altas capacidades, no todo el mundo va a tener TDAH. No se trata de etiquetar por etiquetar, se trata de nombrar y poner nombre a aquello que está ocurriendo y que te está pasando, porque tener un cerebro que funciona de forma diferente no hace ni que estés roto, que es la sensación que algunas personas hemos tenido, o, No de que estés loca. o de que estés loca, que es otra cosa, ¿no?, que a veces se nos tacha, sobre todo a las mujeres. Ay, es que todo lo sacas de su... No estoy sacando nada, es que me da información de la que aparentemente parece que hay, ¿no? Y cuando me dices esto, ¿qué estás queriendo? O sea, hay dificultades asociadas a la alta capacidad. Y yo creo que viene muy bien que hagamos pues estos episodios donde paremos, donde hablemos sobre la alta capacidad y desmitifiquemos muchas cosas. Los niños con altas capacidades también presentan dificultades, sus familias necesitan apoyo para poder acompañarlos y para poder acompañarse, porque a veces el agotamiento emocional que se tiene con un niño que tiene desbordamientos emocionales, ¿no?, que nosotros ayer mismo tuvimos, Claro, son muy intensos. son muy intensos. Son muy intensos en sus enfados, en sus rabietas, claro, eso hay que, como adultos, hay que estar entrenados para sostenerlo. Porque si no, podemos tirar rápidamente de esos patrones que de los que hemos bebido, ¿no?, que hemos heredado, que decíamos al principio,
bueno, pues esto corto por lo sano y a este niño lo que hay que hacer es dar 2 gritos y se para. O lo amenazó y se está, calla. Claro, piensa, Nacho, que cuando hablamos de una persona con altas capacidades, nos encontramos en un cuerpo 3 edades. A mí este dato me gustó mucho conocerlo. Por una parte tenemos la edad cronológica, biológica, ¿no? El momento en el que tú naces. Tú tienes X años. Por otra parte tienes la edad mental, es decir, la madurez que tú tienes en tus razonamientos, que suele estar por encima, a veces muy por encima. Y luego tienes la edad emocional, que normalmente suele estar por debajo. Entonces, ocurre muchas veces que familias, nosotros lo hemos experimentado como familia, te dicen los terribles 2 años. Esto te habrán comentado, ¿no? Que empiezan aquí los desbordamientos emocionales, mal llamadas rabietas. Vale, pues estos niños a los 2 años no tienen rabietas. Hablan, gestionan, te dicen, te explican, fenomenal. Entonces, las familias hacen así. Qué bien lo estamos haciendo. Fíjate, todos los niños con rabietas menos los míos. ¡Hala! Si es que lo hacen genial. Ahora, llegan los 3 años, los 4 años, los 5 años y dices, hostia, es que las rabietas que no tuvo con 2 años las está teniendo ahora. Claro, ¿por qué? Porque su edad cronológica avanza, pero ahora es cuando le toca tener rabietas. Emocionalmente es cuando no sabe gestionar. Claro, cuando está en un modo donde su cerebro está procesando, está integrado, es capaz de pensar y razonar, madurativamente te razona. Pero cuando está desbordado, porque está cansado, porque está enfadado, porque está frustrado, porque está de 1000 millones de maneras, te encuentras con un pequeño que tiene mentalmente 2 años, está en una crisis, pero en un cuerpo que no le corresponde. Entonces, claro, si esto en lugar de tener 5 años tiene 15, te lo imaginas, ¿no? Es como, claro, hace un rato estaba hablando con un preuniversitario, con una edad mental donde estábamos razonando y viendo y tal. Con madurez. Y de repente se me ha hecho polvo porque tu amigo le ha dicho que tú no vienes al cumpleaños, ¿no? Y de repente es el mundo es injusto. Claro, ¿qué está pasando? Si los padres alucinan, pepinillo. Es como, pero bueno, ¿pero qué le pasa? Es que me ha salido mal, ¿no? Está defectuoso. No, es un cerebro que funciona de otra manera y si tú no lo conoces, si tú no lo conoces y no le ponemos nombre, pues claro, es muy difícil acompañar cuando tu proyección es mi hijo está roto, mi hijo tiene ataques de ansiedad, mi hijo tiene depresión. No, tu hijo tiene un cerebro que funciona de determinada manera y como no lo sepas acompañar, el niño se te rompe. Totalmente. Y chicos, que me encantaría, hoy voy a hacer una excepción y quiero acabar el podcast de una forma distinta, similar pero distinta a la que acabo de normal, porque sois 2 docentes y en mi comunidad yo siempre acabo los podcasts preguntándole al invitado que qué consejo le daría a cualquier madre de mi comunidad si la tuviese delante de forma un poco más ambigua, ¿no? En plan, dándoles la libertad de hacerlo de cualquier tema en concreto, pero teniendo a un par de docentes delante que sabéis de TDAH, sabéis de altas capacidades, etcétera, os pediría por favor que ese consejo se lo dieseis a la hora de cómo trabajarlo y cómo comunicarlo con el centro, porque hay muchísima problemática entre los padres de alumnos neurodivergentes y cómo explicarlo y trabajarlo con el profesorado que va a atender a su hijo, siendo muy importante porque va a estar 8 horas al día metido en el colegio. Sí, es complicado. Es cierto que llevamos ya años hablando dentro de la educación, los centros educativos, que la comunidad educativa está compuesta por 3 pilares, ¿no? Están los alumnos, está el profesorado y están las familias. Y las familias no es que deban ser informadas simplemente de lo que se hace en el centro, sino que de alguna manera las familias deben poder participar. Que esto, igual que haciendo una analogía con lo que hablábamos de la familia, no es que las familias vayan a decidir, que a veces el profesorado puede pensar, bueno, claro, la familia va a venir aquí a decirme lo que yo tengo que hacer. No, no. No estamos diciendo que la familia tenga que entrar en el centro para decir lo que hay que hacer, pero tiene que haber una comunicación. Entonces, esa comunicación triangular, Nacho, no debe faltar. Yo creo que el primer elemento que tenemos de contacto siempre con el centro, si no me equivoco, va a ser la figura del tutor, ¿no? Tutor, tutora. Entonces creo que las familias, en todo momento, que haya comunicación con el tutor. Si es una persona que
por la cultura del centro no hay demasiada comunicación, bueno, pues tú pídesela. Una exigencia amistosa, ¿no? Es decir, yo soy padre y el tutor de mi hijo no, de manera habitual no se comunica, yo sí que hay vías para poder comunicarme con él, para poder solicitar entrevistas, y creo que si unos padres desde el primer momento del inicio del curso creen que sus hijos necesitan ese apoyo, esa guía, esa observación, bueno, pues no esperes a la primera reunión de curso, que puede venir a finales de septiembre o primeros de octubre. Quiero decir, siendo pronto, quizá para unos padres se antoja como demasiado tarde, ¿no? Bueno, pues pídela cuanto antes. Y habla de una manera sincera, tranquila y comunicando. Nunca con un posicionamiento de estar enfrentados, que a veces puede ocurrir, ¿no? Donde la comunicación es que yo voy a exigir al profesor, el profesor a su vez va a contestarme de otra manera, y entonces las posiciones se van a distanciar. Por lo tanto, creo que una cosa muy sencilla que tenemos todos en nuestra mano es un diálogo sincero, tranquilo y fluido. Sí. Sabiendo que, como os decía antes, cada vez en los centros hay mayor formación y concienciación por parte del profesorado. Hay reuniones iniciales donde incluso antes de que los alumnos lleguen a clase, los departamentos de orientación nos informan de las aulas que vamos a tener, los alumnos que tenemos, pues con lo que haya diagnosticado. Que esto siempre, y volvemos al inicio del podcast, el efecto Pigmalión. Muchas veces cuando estoy recibiendo esa información estoy pensando, a ver, que esto me ayude a conocer al alumno, pero nunca que sea determinante, ¿no? Claro, nunca condicionarlo. Claro, porque puede ocurrir que estamos hablando de alta capacidad, pero también puede ser que me llegue una información bueno, es que este alumno viene, el año pasado no hizo nada, no trabajó nada, molestaba muchísimo en clase, y entonces, claro, ¿cuál va a ser la actitud casi lógica con la que yo voy a entrar a clase y lo voy a ver el primer día? Pues que este es el que tengo que tener controlado. Entonces, bueno, pues como digo, sabiendo que hay mucha mayor concienciación y formación por parte del profesorado, pues desde AMPAs, desde nosotros como padres tendremos que ir exigiendo, cada uno en la medida que pueda, exigiendo que realmente los centros educativos estén cada vez más preparados y más formados. Luego hay un tema que creo que también es importante como padres. A veces la forma en la que nos comunicamos con los docentes se basa también en nuestros propios criterios. Claro, si nuestra percepción de la docencia es que viven fenomenal, tienen un horario maravilloso, tienen un montón de vacaciones, y fíjate cómo viven los maestros, claro, es que cómo se siente el colectivo docente, porque en muchas ocasiones lo que hay detrás es que nos sentimos juzgados, es que sentimos que nuestro trabajo no se valora, que todas las orientaciones que vamos dando en el día a día, y yo que estoy en primer ciclo de educación infantil, se trabaja mucho con las familias y muchas veces te hacen así, ¿vale? Y no quieren escuchar y no quieren implicarse. Muchas veces te genera mucho desasosiego y sentir, ¿no? Que no merece la alegría en lo que estás haciendo, ¿no? Que no confían en ti. Entonces, tratándose de un colectivo que se siente o que nos sentimos como muy juzgados ya de antemano, ¿no? Porque ¿qué implicación vas a tener tú con mi hijo? Vamos a poner empatía en las conversaciones. O sea, claro que se pueden pedir y todos tenemos derecho. Ahora, lo cierto es que estamos entregando también. O sea, cuando entregamos una comunicación tendremos que ser exquisitos, tendremos que hablar con empatía y sabiendo que lo que digamos o dejemos de decir va a afectar directamente a la persona que más quiero del mundo, que es mi hijo, que es el que va a estar ahí en el medio. Entonces, este tipo de posicionamientos que a veces vemos, ¿no? Y de enfrentamientos, si es que a quien más perjudica es al alumno. Entonces, vamos a construir y tenemos que ser constructivos. A veces utilizamos las palabras como ladrillos, ¿no? Que nos los lanzamos. Bueno, pues esas palabras que son ladrillos que nos sirvan para construir puentes. Entonces, no estamos para enfrentarnos, estamos para ayudar y apoyar desde los primeros agentes educativos y los segundos a que ese potencial que tenga más grande, más pequeño, se materialice en algo muy grande, porque al final
nuestros chicos y nuestras chicas necesitan de una mirada, pero también necesitan de actos concretos. Entonces, cuanto más contento esté el profesor y cuanto más contento estés tú, todo repercute en que el alumno aprenda más y mejor. Al final, cuando nos sentimos bien, somos mejores y cuando nos sentimos mal, nos comportamos peor. Entonces, ostras, pues vamos a hacer que entre todos esto florezca. Sí, recuerdo a Carles Capdevila, que hace poco, prácticamente hace poco murió, ¿no? Y sabes que era un difusor, ¿no? de cuestiones educativas, él desde su experiencia como padre, y hablaba en su tono de humor, que siempre, pero bueno, transmitía verdades muy, muy profundas, decía que los padres tienen que amar a los profesores de sus hijos, porque si tú estás entregando a lo que más quieres, ¿no? A lo que mejor tienes, lo estás entregando a unas personas para que pasen bastantes horas del día, evidentemente tienes que confiar totalmente en esas personas. Y esto, evidentemente, tiene que ser algo mutuo. Es decir, el profesorado tiene que confiar por supuesto, en los alumnos, tiene que confiar en los padres, que no se hable de ellos. Creo que tenemos que cambiar también, aunque a veces sea por chistes y en el día a día y de forma coloquial, a veces se habla de una manera como muy despectiva el profesorado por parte de los padres y los padres del profesorado. Creo que tenemos que hacer un ejercicio. Esto no es, evidentemente, a tu pregunta, no es ¿cómo me explico? No es que vaya a ser algo como una pastilla que nos tomamos y entonces ya vamos a hacerlo. Es un ejercicio que requiere voluntad y que no se hace de un día para otro este cambio, pero en nuestra sociedad tendríamos que cambiar el cómo hablamos cada uno del otro. Entonces, que el equipo docente realmente haya una forma de hablar de las familias con cercanía, de cariño, y a su vez las familias del equipo docente. Y en ese diálogo, solamente así podrá haber realmente una comunicación verdadera y que sea fructífera con aquellos que son el centro de todo, que son los hijos. Esto, como decía al principito, ¿no? Cuando dos se aman, no es que se miren mutuamente, sino que miran fijos o los dos a un mismo punto. Bien, pues creo que podríamos decir que los docentes y las familias están mirando a un mismo punto, que es el niño. Entonces, tenemos que... No podemos perdernos en batallas entre nosotros, sino que realmente estemos mirando por el bien de ellos. Qué pedazo de consejo, de verdad. Qué importante es la comunicación, qué importante es el respeto en la comunicación y en las relaciones. Y de verdad que creo que es la forma para llegar a ofrecerle el mejor entorno educativo a los alumnos. Y de verdad que yo en mi experiencia ahora como profesor de repaso sí que lo he experimentado, que habitualmente cuando intentas iniciar una relación con el docente del centro desde el respeto y desde simplemente quiero colaborar contigo para que los dos podamos obtener el mejor resultado para el alumno, habitualmente la respuesta es en plan, buena y acaba habiendo una colaboración. Claro que sí, los docentes somos seres humanos, ¿eh? Nacho, yo he llegado a tener, sé que no era mi obligación, pero como docente he llegado a tener tutorías con el profesor de apoyo de algunos alumnos. Es decir, cuando la familia me lo ha pedido, bien, mira, mi hijo está en clase de apoyo, el profesor de apoyo nos comenta esto, que tiene dificultades en tal. ¿Podrías contactar con él? Sí, y habrá docentes que quizás me estén escuchando y digan, bueno, eso sale de mi tarea, yo sí. con quien tengo que tener tutorías con los padres. Y efectivamente, son los que primero tienen que recibir, los únicos que tienen que recibir la información directa del alumno. Pero un encuentro pactado con los padres presentes, yo creo que también es enriquecedor cuando realmente hay voluntad de mirar por el bien del niño. Totalmente. Pues muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias, Fran. Creo que ha sido un podcast que va a aportar muchísimo valor a la audiencia, de verdad. Va a aportar también mucha claridad y creo que incluso habréis conseguido sembrar en algunos la duda esta de quizás tenga que recurrir a un profesional en altas capacidades porque a lo mejor me ha resonado más lo que han contado sobre altas capacidades que el TDAH. Así que, de verdad, chicos, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Nacho. Gracias a ti, lo hemos hecho bueno, pues siempre intentando desde cada rincón y cada oportunidad que se brinda para que realmente pensemos en el bien de la infancia, de los niños, de los adolescentes. Y bueno, nosotros sí lo hacemos con tantas familias que trabajan con nosotros y que intentamos, pues, nuestro pequeño grano de arena que contribuya a mejorar el mundo, ¿no? No iba a decir la sociedad, pues el mundo, ¿no? La humanidad. Y tú también lo haces desde tu rincón. Claro. Pues chicos, un trabajazo de verdad. Y bueno, de verdad espero que tú que estás al otro lado de la pantalla también lo hayas disfrutado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.